Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9:30 y vamos a continuar con el comentario de Kimberly Taveras. Gracias, Elvin. Mire, yo sé que a lo mejor hay mucha gente, antes de yo adentrarme a mi comentario, que lo voy a hacer hoy sobre el turismo de salud, el auge que está teniendo el país sobre el turismo de salud, no quiero dejar pasar la oportunidad porque una cosa se complementa con la otra. Determinar ayer, ustedes saben que yo hablé un poco sobre la dificultad que enfrentan nuestros niños para entrar a la escuela, sobre todo en el sector público, en el sistema educativo público, en el ciclo de educación inicial, que es la fase que comprende a los niños que están entre 0 y 6 años, antes de primaria, y que yo dije que era la parte del ciclo escolar donde menos presencia educativa había de los 2 millones de estudiantes, 2.500.000 estudiantes que hay en el sistema educativo nacional, incluyendo el sector público y el sector privado. Y estaba diciendo que obviamente eso había dicho Jacqueline Malagón, que es parte de la Academia de Ciencia, y otras fue ministra de Educación o secretaria de Educación en su momento, y asesora de varios organismos del Estado, pues había hecho esa denuncia. Hoy yo quiero continuar con esa entrevista que se le hizo, porque hubieron aspectos que no se divulgaron ayer, que hoy salieron a la luz, como es el hecho de que el 64% de los niños que están en el segundo ciclo de la educación primaria, que ya esta es la que comprende de 6 a 12 años, no sabe leer. O, mejor dicho, tiene debilidades en la lectura comprensiva. Que los niños leen repitiendo palabras y cuando usted va a traducir ese mensaje, porque la lectura tiene 2 funciones. Una función del lenguaje, que es la comunicación, poder traducir lo que usted leyó en papel y lápiz, la lectura comprensiva, y otra que es de matemática, que es el razonamiento lógico, que es la que formula el pensamiento crítico. Y esto es gravísimo, que el 64% de los niños dominicanos que cursan el segundo ciclo de la educación primaria, que están entre 6 y 9 años, no sepan, entre 9 y 12 años respectivamente, entre 9 y 12 años, no sepan leer, evidencia que necesitamos tener más libros de textos físicos, porque hay un problema. Nos hemos confiado mucho de los dispositivos digitales y países como Suecia, que han vuelto, los suecos volvieron a la educación con los libros de textos físicos y abandonaron los dispositivos digitales porque los niños se dispersan y tuvieron un gran retraso en la lectura comprensiva. Asimismo, necesitamos la presencia de esos libros de textos físicos para que los niños que están cursando el segundo ciclo de primaria pues puedan tener una lectura comprensiva eficiente y puedan desarrollar la comunicación oral, comprender lo que leen y desarrollar el pensamiento crítico, que es la parte matemática que hace la lectura comprensiva y demás. Pero miren, entrándonos al comentario de hoy, que quiero hacer esta observación, y es que República Dominicana, dentro de ese desarrollo turístico que ha tenido, que se ha convertido en uno de los objetivos turísticos más importantes, de destinos turísticos más importantes del Caribe y Latinoamérica, el turismo de salud está dentro también de ese desarrollo. Y nos hemos convertido en el destino número 1 del Caribe, en el número 2 de América Latina y en el número 19 del mundo. Y a uno le sorprendería cuál es la principal actividad del turismo de salud, porque uno diría, bueno, las cirugías plásticas a lo mejor, pero no. De 262,000 pacientes que se han atendido en el país, el 68%, que equivale a 179,000, han sido buscando los servicios odontológicos. ¿Qué significa esto? Luego el 40,000 de esos pacientes han sido de cirugías plásticas y los otros de otros servicios.
que muchos dominicanos incluso, que ya hoy son ciudadanos de otros países y otros extranjeros, vienen al país porque los servicios odontológicos dominicanos son más baratos y son de mejor calidad, incluso que los Estados Unidos, porque muchos de esos pacientes que vienen son de Estados Unidos y otros de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos invertir un poco más, como siempre he hablado, del observatorio laboral. Debemos invertir un poquito más en los programas educativos que van orientados hacia la salud, sobre todo la salud odontológica. Porque si usted se va a los jóvenes que desean estudiar esta carrera, el costo que tiene es altísimo. Y solamente la clase media tiene acceso a estudiar odontología. Es muy difícil que un joven que venga de un hogar vulnerable, que venga de la pobreza, pueda estudiar, aunque sea en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dicho sea de paso, tiene una excelente escuela, esta carrera, porque los materiales son muy costosos, las prácticas también son muy costosas, y yo creo que como estamos produciendo 1.300 millones de dólares, que fue lo que produjo el turismo de salud el año pasado, según la Asociación de Turismo de Salud del país, y que este año se harán por encima inversiones de los 300 millones de dólares, yo creo que vale la pena invertir en el capital humano, que es el que está creando ese turismo de salud, que son los que dan los servicios, que en este caso son los odontólogos, y apoyar desde las escuelas de odontología y financiar las carreras a los estudiantes que tienen vocación para las mismas. Yo vi un programa que tiene el Banreservas que se llama CREE Banreservas, que financia emprendedores y que estaba anunciando su directora que ya se habían invertido más de 60 millones en emprendedurismo. Y yo creo, como siempre, que es importante ese observatorio laboral, porque allí nos permite identificar cuáles son los sectores donde se debe invertir, porque están teniendo resultados, están teniendo un crecimiento positivo, como es ese sector de la odontología en el país. Y ojalá que esos organismos del Estado, como es CREE, ese programa CREE del Banco de Reservas, que está haciendo un excelente trabajo, pueda entonces financiar a quienes ya terminan su carrera con mucho sacrificio de odontología, ya sea en el sector público o en el sector privado, en las academias del sector privado, y que puedan acceder a los préstamos para montar su consultorio, porque evidentemente esto no solamente mejoraría la calidad de vida del odontólogo, sino que también pertenecería a una red que está contribuyendo a que el turismo siga desarrollándose en el país, como ha sido la odontología, y como hemos visto que el 68% de esos 262,000 turistas que han venido al país en busca de turismo de salud han sido movidos por la odontología. Entonces, a mí me parece importantísimo que veamos esa parte. La asociación también hablaba de que había que concientizar al país, hablar un poquito más del trato que se le da a esos pacientes, de la calidad de los servicios, y que ellos están haciendo por su parte estos esfuerzos. Gracias, Isidro.